Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. En este video lo que quiero hacer es fabricar la masa para poder fijar la corona al eje trasero del karting, como así también la masa para poder fijar el disco de freno. Y bueno, para eso lo que voy a estar utilizando es estos piñones que son, bueno, de maquinaria, qué sé yo, los conseguí en una chatarrería, un desarmadero, a los cuales le voy a estar soldando esta torta. Es un retazo de chapa de unos 5 milímetros de espesor que resulta de un recorte por plasma. Bueno, esto está bien redondito, así que vamos a tratar de hacerlo lo más preciso posible. Recuerden que esto va a estar girando a altas revoluciones, entonces esto tiene que estar bien, pero bien centrado. Va a ir fijo esto acá con unos 4 tornillos y esto va a ir soldado aquí. Y de la misma manera, sí, vamos a hacer para el disco de freno, ¿no? Vamos a estar utilizando esto y esto. Lo bueno de estos piñones es que ya tienen el chavetero, que es exactamente de la misma medida que tengo yo en el eje del karting, y bueno, además un prisionero, así que eso está buenísimo para asegurar de que no se mueva nada. Bueno, no es muy complicado esto, hay que medir, marcar los agujeros, tratar de hacerlo todo bien centrado. Vamos a arrancar con estos dos elementos, así ya los montamos en el eje y vemos después de fabricar el soporte para el caliper de freno. Got feelings too, and I need to do it. I feel like it, so let me go and just listen. I know I may be young, but I've got feelings too. Muy bien, ya terminé de fabricar la masa, sí, portacorona, así que esto ya está. Como vieron, hice todo un artilugio ahí para poder sacar bien el centro, porque bueno, si en el caso de que yo no haya soldado exactamente en el centro este piñón respecto a la torta esa de chapa que yo tenía, primero coloqué una cinta por encima y saqué el centro exacto del piñón este, es decir, ahí vieron que puse un tubo, luego otro tubo más chiquitito y luego lo marqué bien con un destornillador en el centro para sacar el centro de este piñón, ¿no? Que es el por donde va a pasar el eje. Una vez que yo saqué el centro ese, a partir de ese punto fue que tracé el diámetro de la corona y marqué el lugar donde va cada uno de los tornillos, porque si yo me guiaba por el diámetro exterior de esta torta, quizás no estaba exactamente en el centro del piñón. Por eso fue que hice así. Entonces de esta manera, ojalá no haya quedado bien centrado. Entonces esto viene acá en el eje, bueno, por supuesto ubicado allá, ¿no? Y le colocamos la chaveta y el tornillo prisionero para que esto quede bien fijo. Y bueno, esperemos que esté bien centrado, como les digo. Esto va a ir todo con tuercas autofrenantes, vamos a comprarle todo nuevo, ¿no? Así que bueno, ya tenemos la masa para el piñón. Voy a estar haciendo exactamente lo mismo para la masa que va a fijar el disco de freno
al eje. Así que termino con eso, ya les muestro cómo queda y pasamos a diseñar el soporte para el caliper. Muy bien, y así de rápido ya terminé de hacer también el soporte para el disco de freno. Lo voy a pasar a instalar en el eje, ¿no? Y para eso voy a estar utilizando esto, que son unas chavetas que acabo de fabricar. Con este pedazo acá es un retazo de suspensión, es un elástico de suspensión que tiene justo la medida, 6 milímetros, entonces las chavetas tienen que ser de 6x6. Ya están bien rectificaditos todo, esto va acá, entra la masa. Y luego va el tornillo prisionero, que por ahora voy a estar usando este nomás hasta que vaya a comprar después. Y bueno, el disco de freno es lo mismo. Vamos a acoplar el disco aquí en la masa. Utilizamos la chaveta, aquí está el prisionero y ahí lo montamos en el eje. Listo, muy bien, ya terminé de acoplar el motor al eje y bueno, instalamos también el disco de freno. Ya terminé de tensar bien la cadena y le di la tensión adecuada. Para eso, bueno, aflojé los tornillos del motor y lo desplacé un poco hacia adelante. Así que rapidísimo, ya estoy avanzando bastante rápido. Lo que voy a hacer ahora es, como les dije, instalar el caliper de freno y bueno, lo que sería todo el sistema de accionamiento para el freno. Por aquí ya tengo el caliper que voy a estar utilizando. Esto es un caliper de moto, freno trasero. Y bueno, ya estuve mirando un poco cómo lo voy a hacer. Esto va a ir aquí en esta posición, de esta manera. Vemos que quede bien apoyada en las pastillas y bien alineado con la circunferencia del disco. Voy a suprimir directamente la planchula esta y pueden ver que ahí como queda, más o menos prácticamente. Ya los tengo muy cerca del soporte ese y bueno, acá va el otro bulón. Vamos a fabricarle una planchuelita para fijarlo. De esta manera ya va a quedar, esto no va a ser muy complicado. Lo que sí, bueno, di vuelta nomás los tornillos porque esto en realidad van ubicados desde aquí hacia allá. Yo lo que hice fue darlos vuelta para que la rosca me quede de este lado. Y bueno, tengo por aquí la línea de freno, que es la que me va a delimitar más o menos
en qué punto va a estar ubicada la bomba, ¿sí? Esto va a ir ubicado acá. Si me queda muy largo, capaz que termino dándole una vueltita o algo así, cosa de que yo pueda ubicar más o menos la bomba en este sitio y poder fijar el recipiente de líquido de freno por aquí en la butaca o algo así. No quiero colocarlo muy atrás porque ahí me va a hacer una varilla demasiado larga hasta el accionamiento del pedal, y tampoco quiero colocarla muy aquí adelante porque no tendré donde colocar el recipiente de líquido de frenos. Esto es una bomba también de freno de moto, freno trasero. Así que bueno, yo tengo todos los componentes. Los pedales los vamos a estar fabricando con algunos pedazos de metal nomás. Voy a arrancar aquí con esto y vamos a ver cómo continúo con lo demás. Muy bien, ya terminé de soldar el soporte, ¿sí? La base para el caliper de freno. Le soldé esta planchuela y esta otra aquí al mismo soporte, o la misma planchuelita, ¿no?, que ya trae el caliper, y que bueno, le había cortado la mitad y la otra mitad la soldé directamente aquí en esta parte del chasis, así que esto ya está bien firme. Bueno, después coloqué la línea de freno y también soldé el soporte para la bomba de freno. En un principio lo había soldado de modo de que esto quedara así en esta posición, pero después cuando me senté en el karting y probé, la varilla me iba a quedar muy encima de los pies, iba a ser incómodo, así que tuve que modificar eso. Entonces, para modificar la posición de la bomba también tuve que modificar la posición de las varillas de la dirección, es decir, lo desplacé un poquito más arriba, como pueden ver. Le hice un agujero más aquí arriba, también le hice un agujero más ahí, y bueno, ahí ya quedó. Esto quedó bien. No sé si va a afectar en algo en la dirección, para bien o para mal, pero bueno, ahora ya está. Entonces esto iría una cosa así. Entonces ya está fijo la bomba. También vieron que le soldé aquí esta chapita para el soporte del depósito de líquido de frenos. Lo que voy a hacer ahora es pasar a ver cómo voy a hacer el soporte para el pedal. Bueno, esto sería la posición final de los pies. Entonces vieron que ahora ya no me molesta más la varilla. Antes me quedaba por acá, entonces sí, ahí va a ser muy incómodo. Y bueno, tampoco molesta al sistema acá de dirección. Pasa finito, pero quedó bien. Entonces lo que voy a hacer ahora es diseñar el sistema, ¿no?, de movimiento desde el pedal hasta la bomba. Calculo que voy a poner aquí una plancholita con un agujero por donde pivotee, ¿no?, el pedal, de manera que cuando yo piso el pedal, este pivotee sobre ese punto, y en la parte de abajo lo que haga es hacer que empuje el vástago de la bomba hacia adentro. Así que bueno, voy a ver eso, voy a diseñar. Calculo que voy a hacer alguna plancholita, alguna varilla enroscada, ya veré cómo lo haré.
Muy bien, ya terminé de fabricar el pedal. Quedó re bien ahí colocado. Le puse bueno una tuerca autofrenante. Esto va a ir así nomás con tornillo, tuerca y unas arandelas por ahora. Si no me trae problemas lo voy a estar utilizando así. Aquí utilicé una varilla roscada, al cual le soldé en los extremos unas plancholitas y le hice una perforación para poder hacer la conexión con el vástago de la bomba. Aquí en esta parte lo apreté con el tornillo y tuerca, entonces esto queda bien rígido todo. Y bueno, sigo aprovechando, ¿no?, el tema de la regulación aquí, porque después yo le doy la inclinación que quiero al pedal aflojando o apretando la tuerca aquí en este extremo del vástago. El accionamiento quedó re bien ahí. Supongo que no va a hacer falta agregarle ningún resorte, algo. Creo que con el resorte de la bomba ya es suficiente para que vuelva a su posición de reposo. Así que bueno, ya terminé de instalar todo el sistema de frenos. Lo último que quiero hacer ahora es instalar el pedal del acelerador, así que voy a estar viendo cómo hago eso. El pedal va a ser básicamente lo mismo, sí, vamos a hacerle una plancholita, una perforación para que pivotee, ¿no?, el mismo, pero en este caso no tiene que presionarlo, sino lo que nosotros vamos a conseguir es que él estire el cable del acelerador. Voy a ver cómo hago los soportes aquí, instalo el pedal del acelerador, le instalamos el cable y vemos si queda bien. Muy bien, ya terminé de fabricar también el acelerador, el pedal del acelerador. Aquí en el extremo del cable lo fijé con un evita soldadura, se llama esto. Por ahora le puse uno nomás, pero calculo que voy a estar utilizando dos. Calculo que esto va a funcionar bien. Y bueno, como vieron le puse aquí una roldanita, de manera que cada vez que yo piso el acelerador, ¿no?, el cable al pegar la vuelta por la roldana se estira, haciendo accionar, ¿no?, la entrada de aire en el carburador. Aquí le puse el topecito este, ¿no?, y ahí uno puede regular la tensión del cable con las tuercas. Y bueno, después obviamente, al igual que la manguera del líquido de frenos, va a ir fijada con algunos precintos seguramente aquí, pero bueno, esto ya está todo terminado. Tenemos entonces sistema de freno, sistema de aceleración y bueno, por supuesto el acople del motor al eje. Así que ya está prácticamente listo el karting. Lo que me resta por hacer es, bueno, diseñar la palanca de cambios, hacer la instalación eléctrica y el soporte para el tanque y combustible, y ya puedo salir a probar. Pero todo eso lo voy a estar dejando para el siguiente video, gente. Con esto ya tengo un gran avance, así que los dejo por acá. Si les gustó el video, ya saben, le dan un like, no olviden de compartirlo. Y si aún no están suscritos a mi canal, se suscriben, ya saben, activan la campanita. Nos vemos la próxima, gente. Chau, chau.